Bienvenidos a un nuevo episodio de Expreso Opinión. Aquí con su host Libby Padrón y Ceci Cáceres. Buenas. muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar con el súper tema de hoy, que es un tema que les va a gustar mucho y puede ser muy sensible para muchos, vamos a primero recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es gratis, como siempre dice Ceci. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, compartan. Si te gustó, comparte. No te quejes, el contenido y el conocimiento solo para ti. Es muy bueno compartirlo. Me pueden seguir a mí como Libby, bajito o piso, padrón en Instagram y a Ceci Cáceres 90 en Instagram. Muchas gracias por estar aquí. Si nos escuchan en Spotify, muchas gracias, más de un minuto, pero se van a YouTube y se suscriben. Y me gusta también. Y corazones. Sí, gracias, por favor. Hoy el tema es el duelo. El duelo, cuando pensamos en el duelo, muchas personas nos viene a la mente es pérdida, dolor, tristeza. Y sí, efectivamente es la pérdida de algo o de alguien. Hay muchísimos tipos de duelo y el día de hoy les vamos a contar nuestras experiencias con el duelo, de dónde vienen, cómo lo hemos vivido, pero tenemos una invitada súper especial que también vivió una situación muy difícil en su vida y nos viene a contar su experiencia y su proceso de sanación. Lorena Ávila es una de mis amigas más cercanas, una de mis mejores amigas de la universidad. Estuvimos 5 años de carrera juntos en Caracas, como derecho, que no lo recuerdan, yo soy abogada, ella es una súper abogada, sigue ejerciendo, vive actualmente en Italia, súper profesional y es una mami to be. Así que el día de hoy ella nos va a contar todo lo que fue esta experiencia y nos va a dar muchos consejos de cómo sanar. Y vamos a también deducir, ¿la pérdida se supera o se sana? Así que Lore, es un placer tenerte aquí. Gracias por la Bienvenida, invitación. bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Sigo el podcast desde el primer capítulo, se los recomiendo muchísimo. De verdad que para mí, desde que empezó, le dije a Lidia, mira, cuando necesites que esté por ahí, avísame. Y de verdad que es súper linda, estoy súper contenta, súper emocionada. Tenía días ya como hablando con Lidia de esto y es algo que para mí es un tema que me toca todavía muchísimo. Le comentaba a Lidia que o sea, yo lo siento como un cierre de ciclo, porque ya dijo Lidia que iba a ser Mami to be, perdón, tengo el cerebro de mamá, confundo los nombres, confundo las personas, todo. Y mi proceso obviamente tiene que ver también tiene que ver con la pérdida de mi primer bebé, y hace un año exactamente me hice la prueba de embarazo donde descubrí que estaba embarazada de ese bebé. Entonces, para mí es como honrarlo, y ya les voy a ir explicando en el podcast cómo honrar a esta almita, etcétera, etcétera. Sí, y para mí es un cierre y estoy súper, súper feliz de hacerlo con Lidia, porque Lidia vivió de la mano este proceso conmigo, es de las personas que ha estado pues desde que lamentablemente sucedió, y yo creo que es una persona que conoce bastante como todo el proceso y lo que fue toda mi transformación. Entonces estoy súper emocionada. Me encanta. Nosotros estamos más emocionados de tenerte aquí. Yo sí creo que es un tema que puede ayudar a muchísimas personas. Y antes de comenzar, como ya Lore dijo un poco de qué va su tema y su pérdida, su duelo en específico, pero antes de comenzar, solamente respondan brevemente ustedes dos. ¿Ustedes creen que la pérdida o el duelo se supera o se sana? No, yo creo que la pérdida se sana y ni siquiera se sana al 100%. Siento que tú aprendes a vivir con ese huequito que está ahí, porque es como un hueco, un vacío que te queda, y aprendes a vivir con eso siempre. O sea, no es algo que no es un hueco que se va a tapar, y tú no puedes sustituir eso con otra cosa. Es algo que va a estar ahí y que tú tienes que aprender a vivir con eso siempre. Pero decides tú cómo vivirlo, ¿no? Exacto, yo creo que cada persona tiene su proceso y cada persona obviamente vive su duelo desde
cómo quiere vivirlo o cómo desde muchas veces le toca vivirlo, pero realmente yo siento que no es, no, exacto, como dices, si no se supera, no se sana, tú aprendes a vivir con eso. Aprendes a vivir con eso y cada día te das cuenta como que, oye, un poquito de las enseñanzas que te dejó ese duelo. Hay muchas personas que, por lo menos las personas que sufrimos la pérdida de un bebé, hay gente que de repente no te da mucha importancia porque dicen como que, bueno, ¿qué tanto no nació? O no lo sea, viste, no naciste, no sabes no cómo lo es. tuviste, o sea, no sabes cómo fue. Entonces, hay mucha gente que te dice como, bueno, ya tendrás más hijos, o sea, estás jovencita, dale que ahorita si tú quieres tienes 10. Sí. Y tú así como que, bueno, pero yo quería ¿sabes? Exacto. Y no, ahorita, por ejemplo, yo que tengo otra bebé, que es una niña que va a nacer en agosto, no, para mí mi primer hijo es mi pérdida, o sea, yo lo honré y tiene nombre y todo, y tiene un lugar en mi vida. Yo le comentaba que en estos días mi esposo me mostró una foto que me movió la fibra y yo me puse a llorar y yo dije, es que todavía está ahí, o sea, todavía tengo ese huequito. Entonces, claro, tú aprendes a vivir con, como dijo Ceci, con ese huequito y tú decides cómo no taparlo porque no lo tapas, pero aprendes a vivir con ese huequito en el corazón. Y tú eliges también cómo tú vas a vivir tu vida, porque si tú quieres vivir toda tu vida en depresión, en tristeza, en vivir tu vida siempre triste, ya eso es un camino que tú elegiste, que no es el deber ser, ¿no? Pero tú eliges cómo vivir tu duelo y todos los duelos son diferentes, todos, cada quien tiene su proceso. Estoy de acuerdo, eso era exactamente lo que yo iba a decir. Tú eliges cómo quieres seguir tu vida. Obviamente el dolor siempre va a estar cuando te recuerdes, cuando de repente estés analizando algo o un momento en donde tú digas, wow, esta persona me hace falta. Y en el caso de Lore, que es un bebé que no nació, pero dentro de ti sí nació. Es decir, tu esperanza, tu alegría de que vas a ser mamá, porque en ese momento yo siento, yo no soy mamá ni he pasado por esa situación, pero yo siento que en el momento que, me imagino, nos puedes corregir, nos puedes decir de esto, que te dicen, ya estás embarazada, tú ya eres mamá, tú ya te sientes responsable de ese ser, Sí. tu perspectiva cambia. Entonces, por eso quiero hablar como de todas estas emociones, que nos lleves y nos guíes en tu camino. Desde el día de hoy, hace un año que te dijeron, estás embarazada, ¿cómo te sentiste y cómo fuiste progresando? Obviamente, después en el dolor, cuando lamentablemente llegó el día que te dijeron, ¿sabes qué? No, se perdió. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso? Desde las altas hasta las bajas. Cuéntanos toda tu experiencia sobre esta pérdida. Bueno, este bebé, bueno, el bebé pasado, mi primer embarazo, que decidimos llamarle... Dinos su nombre si quieres. Exacto, decidimos llamarle Leonardo, porque, bueno, ya más adelante les contaré el por qué. Cada alma viene a este mundo por mucho tiempo o por poco tiempo y tenemos que, obviamente, honrarla, reconocerla, tiene historia. Y obviamente que nosotros decidimos, yo sentía que era un varón. Livia lo sabe que yo desde niña he sido un poquito brujita y como que sueño cositas y tengo mis sueñitos premonitorios y tengo mis cositas de brujita. Entonces, pues, yo siempre había sentido que yo iba a tener una niña y sueño todavía con esa niña. Y yo sentía que él era varón, o sea, yo estaba súper clara que era un varón. Entonces, nada, este bebé, Leonardo, que es el nombre que le decidimos dar, llegó un momento de muchísimos cambios porque yo vivía en Milano, estaba en un proceso de mudanza, o sea, aparte estaba pasando por un proceso que nosotros lo buscamos más o menos unos 2, 3 años, que me dejé cuidar, bueno, vamos a ver qué pasa, ya estamos bien, me había casado, no sé qué, y no llegó. No llegaba, fue difícil también buscarlo porque en algún momento me dijeron, mira, va a ser bastante difícil que quedes embarazada, tenía problemas, y el bebé llegó. En un momento de cambio, yo me estaba mudando de la ciudad de Milano a la ciudad de Como, porque a mi esposo le salió una oportunidad de trabajo en Suiza y entonces nos mudamos a la frontera. Entonces, eso llega como o sea, era un proceso de cambio. En movimiento, llega en un proceso de movimiento. Todo está en movimiento.
Y justamente hace un año me hice la prueba de embarazo porque tenía un retraso, porque yo, ya les tocará, uno sabe cuando hay algo. Cuando algo no está bien. Exacto. ¿Qué dijiste? Dice aquí me siento cuando algo extraña. no te cuadra, exacto, que tú dices, y bueno, ahí empieza todo el proceso, la ilusión, estoy embarazada, obviamente que estaba demasiado feliz, hice mis exámenes de rutina, etcétera, hice la primera cita, y la doctora en esa cita, como que hubo algo que no le gustó. Y ya me molesté y cambié de doctora. Pero ella tenía razón. Porque me dijo, sí, pero bueno, sabes, hay que esperar porque normalmente, o sea, hay algo que se da en algunos embarazos, el 25% de los embarazos, que es un porcentaje bastante elevado, no supera el primer trimestre. Y yo, obviamente, loca, o sea, le dije a mi esposo, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo le va a decir eso a una persona que está llegando a su primer embarazo? Ella ya sabía que algo no iba bien. Y de hecho me dijo, no quiero hacer la ecografía de datación, que es cuando te dicen más o menos cuándo vas a tener el bebé. Me dijo, porque mejor esperemos 2 semanitas más. Había algo que a ella no le cuadraba, evidentemente. Bueno. Pero no te quería decir. No, ella me lo dijo, porque ella me dijo, la mayoría, o sea, no la mayoría, perdón, el 25% de los embarazos hay un porcentaje alto que no supera el tercer mes del embarazo, que sería el primer Claro, mes. te asomó la noticia como sutil, vamos Exacto, a decirlo, pero yo ahí obviamente, para que te prepares. Exacto, yo ahí le había contado ya a todo el mundo, o sea, yo no me aguanté las 12 semanas, yo apenas supe todo, yo llamé a mi mamá, a mi suegra, a todo el mundo, o sea, todo el mundo sabía que yo estaba embarazada. Cuando tú recibiste esa noticia, que ella te dice como que algo no está bien, ¿qué hiciste tú? Es decir, ¿tú te rehusaste a pensar que algo podía pasar? Es que ¿O ella sencillamente te aferraste como a una fe? Es Te que ella no cerraste? me dijo algo está mal. Ella simplemente me Ok. dijo como que vamos a esperarnos 2 semanas porque de repente ovulaste después. O sea, como que ella creo que lo que le parecía era que estaba muy chiquito para la semana que tenía que estar, Que le ¿no? tocaba. Que le tocaba, exacto. Es como que veía, pero ella no fue que me dijo, hay algo que está mal. O sea, no. Ella me dijo, pues solo eso, y me dijo como que mira, ¿sabes? Como que me asomó la idea, como que, ¿sabes? Si algo llega a pasar, me dio el porcentaje y yo así como que, esta está loca. Y no, no estaba loca, en realidad tenía razón. Entonces, nada, yo cambié de médico, fui a hacer mi otra cita, Okay. y realmente nunca le escuchamos el corazón a ese bebé. Pero no era porque no, porque, o sea, porque el corazón se empieza a escuchar a partir de una semana en específico. Entonces, como que a ese bebé nunca le escuchamos el corazón, o sea, yo nunca le escuché su corazón. Y de hecho, cuando fui a la otra cita, la doctora me dijo como que, bueno, ya tiene 8 semanas el bebé, bueno, el bebé, el feto, el embrión, y se le debería escuchar el corazón, o sea, palpitaba porque habían latidos, pero no se escuchaba. Y yo estaba súper nerviosa porque yo había tenido un sueño donde una amiga que había perdido el bebé como unos días antes de que yo me enterara que estaba embarazada, yo la abrazaba y le decía como que me habían dicho que yo también había perdido el bebé porque no tenía latidos. Y yo que psicoseaba, pero claro, yo no lo asocié con nada, sino como que estaba demasiado nerviosa, estaba viviendo también su dolor, ella no sabía que yo estaba embarazada porque me daba como cosa decirle como que, ay, tú lo perdiste, yo estoy embarazada. A la semana 12 me tocaba ya la prueba, que es el primer eco general que hacen como súper largo, se llama B-Test, te ven el grosor, donde le ven al feto el grosor de acá, del cuello, para descartar síndrome de Down, etcétera, etcétera, malformaciones genéticas, etcétera, ¿no? Bueno, yo me levanto, aparte que yo no tenía la conciencia de lo que era un embarazo, porque no nos educan para eso. O sea, a ti te educan simplemente para decirte, entonces el hombre y la mujer tienen relaciones y entonces el óvulo, la vaina. la cosa, y después de 9 meses, ¡pum!, la florecita explota y viene un Pues bebé. todo lo que estás diciendo, según yo no soy mamá ni por los momentos no lo estoy buscando,
pero yo sé que yo conocía más cosas porque he oído otros podcasts, etcétera, personas cercanas, pero tú estás hablando de tantos detalles que yo ni idea. Aquí estamos No, aprendiendo exacto, juntas. ahí yo también estaba como súper caída de la mata y entonces, claro, tú te das cuenta de la persona que de repente tuvo una pérdida y una pareja que no ha tenido pérdida, porque apenas yo vi esa cosa, ese test, yo voy a ser mamá. Y yo voy a ser mamá es diferente, y yo voy a tener un bebé es diferente a estoy embarazada. Porque el embarazo es como un milagro de día a día, de día a día, de ecografía a ecografía. Eso es un milagro de vida, o sea, lo que está pasando dentro de ti es un milagro, el milagro de la vida literalmente. En la semana 12 me levanto, emoción, pero yo no estaba emocionada o sea, yo pensaba que todo me tenía que salir perfecto, porque no me iba a salir bien, o sea, si Exacto, porque algo tendría que salir mal. exacto, si todo hasta los momentos a mí me había salido súper bien, porque esto me tenía que salir mal. O sea, porque a mí eso le pasa a los demás, eso no me pasa a mí, porque yo estoy en un proceso de... Porque yo soy sana. Exacto, porque yo soy sana, porque yo hice una dieta, porque yo mis niveles de azúcar en sangre los regulé antes de quedar embarazada, porque pasé por un proceso de tratamiento para quedar embarazada. Yo decía, posible que algo salga mal. Y no es así. Ese día me levanto y veo sangre cuando me limpié. Y yo me quedé un rato así, tomé más agua, fui al baño otra vez, pero no era sangre, así como que sangre, sino era como rosada, ¿no? Levanté a Cristian, eran las 5 de la mañana, Cristian es mi esposa. Lo levanté, fuimos al hospital, y cuando fuimos al hospital, la misma doctora, al principio, cuando me empezaron a atender, ella me dice, no, pero lo importante es que no sea como rojo vivo, no sé qué, porque entonces ella me empieza a explicar un montón de cosas que realmente no se las repito porque no me acuerdo, o sea, de toda la información, el bombardeo de información, y me dicen, bueno, te vamos a poner en emergencia verde, o sea, porque está verde, amarilla y roja, que es como los niveles de emergencia. De alerta, exacto, de gravedad. Bueno, yo estuve como 2 horas afuera esperando para que me hicieran la ecografía para que supuestamente me dijeran que mi bebé estaba bien y que nada más me iban a mandar reposo y que capaz era algo con la placenta o algo así, pero que todo estaba bien. Ya como a la segunda hora, ya yo me estaba desesperando, mi esposo se empezó como a alterar y llamó y dijo, mira, o la pasas ya o yo llamo a la policía y entramos con la policía porque, o sea, basta, o sea, yo necesito saber lo que está pasando. Bueno, cuando me pasan, no sé qué, no lo dejan entrar a él porque pues Italia quedó como con la cosa del COVID. A él no lo dejan entrar por esta cuestión, no sé qué. Entonces a mí me dieron la noticia sola. Ay, no. Ay. Entonces, claro, porque ellos pensaban que todo estaba bien. Entonces era como, ven, vamos a hacerte esto, yo a ver que te voy a llevar para tu casa, no sé qué. Yo entro con mi carpetica, porque cuando estás embarazada tienes que llevar una carpeta para todos lados contigo, de todas tus citas, de todos tus exámenes, de todo. Yo entro con mi carpetica, se la doy a la enfermera y a la semana 12, cuando me están haciendo la ecografía, yo no siento el latido. Y yo digo, no, ya, o sea, es imposible que ya no sienta el latido, porque se supone que a la semana 8 ya debería. Bien, a la semana 12 como que porque no siento el latido. Y yo me volteo y veo en la pantallita que, o sea, literalmente se veía una bolita, como un blueberry. Nunca creció y yo decía como que, o sea, yo no es que ella estaba embarazada muchas veces, pero no entiendo por qué, o sea, ya debería ser como una forma, un bebé, una mano, una pierna. Y yo le digo a la doctora, ¿qué pasa? O sea, no hay nada. Y ella me quita la carpeta y me dice, ¿en qué semana estás? Y yo le digo, yo estoy hoy en la semana 12. Eso fue el 18 de agosto. Y yo le digo, ya estoy en la semana 12. Y ella me dice, tuve un aborto retenido, mi cuerpo nunca me avisó y yo estuve más de un mes con un feto muerto dentro de mí. En ese momento cuando ella me dice, Lorena, no hay latido, lo siento, el embarazo se detuvo a las 8 semanas, o sea, como que a mí me hicieron la última ecografía y como a los 2-3 días se presume que ya el embarazo pues ya no... Estaba interrumpido. Exacto, se interrumpió. Pero mi cuerpo o sea, no lo avisó, o sea, yo seguía normal. Y en ese momento, ¿qué estaba pasando por tu cabeza? ¿Estabas sola? ¿Te estaban diciendo Estaba sola, eso? empecé a llorar, no me lograban calmar, tuve que llamar a Cristian, obviamente, porque era como que era la única persona que en ese momento como que me podía calmar.
del lado de Cristian fue como súper duro porque él en ese momento obviamente no se pudo derrumbar conmigo porque literalmente él me encontró en el suelo, así, yo, o sea, yo estaba, o sea, estaba en el piso, cuando ella me dijo la noticia, o sea, yo me acosté en el piso literalmente y estaba llorando, entonces era como que él alzándome, no sé qué, y en ese momento nos dijeron como que, mira, estas son las opciones, o te hacemos el legrado, que es la intervención quirúrgica para sacarte todo, o están las pastillas, no sé qué. Y yo me volteé y le dije a Cristian, yo no tengo cabeza, decide tú, lo que tú me digas que yo tenga que hacer, yo lo hago. O sea, yo como que me entregué y también, ahorita lo pienso y fue bastante egoísta porque él era como voy a decidir de tu cuerpo. Exacto. Sí. Iba a hacer ese comentario, Sí. porque básicamente él es como, ¿cómo voy a decir? ¿Cómo vas a vivir ese dolor Exacto. tú? Exacto. No, y Yo le dije, decidir por ti sobre tu cuerpo. exacto, y yo le vi a él esa responsabilidad porque fue como que yo no quiero pensar, o sea, yo me desconecto, a mí esto no me está pasando, decide tú lo que tú creas que es lo mejor para mí, yo lo voy a hacer. Realmente un poquito difícil, a él le dieron unas hojitas, literalmente, donde le explicaban cada proceso, no sé qué, y él preguntó cuál es el que le va a causar menos dolor, sea físico que psicológico. Y le dijeron, no, se le hacemos el legrado, pero bueno, hay probabilidades de que en el legrado del útero se vea alterado, no sé qué, también hay que hacerle los exámenes. Cuando entregaron los exámenes, lo vuelven a llamar a él, porque evidentemente yo no estaba en condiciones de... Y fue un momento para él súper impactante, porque a él le dicen, no hay una explicación de por qué Lorena llegó caminando hasta acá, porque para tener un bebé, o sea, para un mes en que su cuerpo está batallando prácticamente con algo que está muerto dentro, ella debería por lo menos estar retorciéndose del dolor, o sea, no tiene infección, no hay nada, o sea, mis valores estaban perfectos. Y le dijeron, ella es un milagro clínico. ¿Qué? Wow. Y yo, obviamente, esa parte yo estaba, no me interesaba, o sea, yo había perdido un bebé, punto, y bastante, no me importaba si era un milagro, si yo tenía que estar viva, si yo tenía que estar muerta, infectada, lo que sea. No me quiero adelantar, pero me lo imaginé como simplemente él fue como un ángel, Sí, básicamente, que te visitó, te enseñó algo Y se fue. pero no te dañó, te sanó, básicamente. Sí. Y luego decidimos, evidentemente, hacer el legrado. Él obviamente me pregunta y me dice como que, mira, sabes, me informé, tenemos amigos también que son médicos, que están en Estados Unidos, y le preguntamos como a ellos también. Y entonces fue como que, mira, vamos a, este es el proceso que es mejor, con las pastillas que te dan para tomar, etcétera, va a tener demasiado dolor en la casa, es un proceso bastante, psicológicamente es bastante feo también, o sea, o por lo menos nosotros lo consideramos así, hay personas que prefieren obviamente el proceso de las pastillas porque no pasas por una intervención que te toca en el útero, lo expulsas naturalmente, etcétera, etcétera. Tengo entendido que las pastillas es más lento también. Sí, es más lento. Más doloroso. Sí, claro, es más doloroso y lo haces en tu casa todo. Entonces, como que imaginarte toda esa cosa, fue como que no, mira, ¿sabes qué? Y la doctora se le había dicho, mire, y si no sale todo con la pastilla, entonces igual le tenemos que hacer el legrado. Entonces era como que, o era un riesgo siempre de una u otra forma, porque siempre corres un riesgo con las pastillas o el legrado, o sea, siempre es algo que te toca el cuerpo que no es natural. Entonces, bueno, no, total que nos venimos a la casa, mi suegra estaba aquí, menos mal, y me dan, o sea, tuve la cita con el anestesiólogo, en ese momento me hacen hablar con el psicólogo también del hospital, realmente el hospital de Como, que es donde voy a tener también a mi bebé ahorita, la parte de obstetricia es como, yo en ese momento obviamente que yo no quería a nadie, me parecían todos los peores, pero era por el momento que estaba pasando, pero tuve ese apoyo también psicológico que me ayudó también como a decidir muchas cosas, pues. Y de verdad que me llevaron mucho de la mano a cada uno a vivir el proceso. Entonces, llegué a mi casa y eso fue el 18 y la operación la tenía el 22. O sea, no fue el mismo día. No fue el mismo día. A pesar de que es un milagro y todo lo que tú quieras, sigue el milagro tiene que seguir por 4 días porque nosotros la podemos operar, es el lunes, eso fue el jueves y me podían operar el lunes a las 10 de la mañana. Qué increíble. Ahora, 4 días los más largos, los más, o sea, era terrible, yo no me quería tocar la barriga porque yo decía, o sea, yo no sabía dónde ponerme las manos, o sea, era una cosa muy loca. Entonces, el primer día yo sí estaba un poquito negada porque yo obviamente
a las personas que le conté en ese momento, yo decía, bueno, si esta fue la decisión de Dios, yo la acepto, porque quizás si venía un niño, ¿sabes?, con una malformación genética o sea, como que por lo menos yo no tuve que tomar una decisión más adelante, sino que se dio de manera natural. Claro. Y yo, o sea, parecía que yo toda la vida hubiese estado preparándome para ese momento. Todos estaban como que esperando el momento en que yo explotara, porque yo exploté en el hospital, pero luego como que te calmaste. Me calmé, pero era una calma muy rara. Yo estaba en negación, porque, bueno, también está la fase del duelo y toda esta cuestión. Y bueno, eso era lo que iba a decir. Estabas en esas partes del duelo que, bueno, empezamos por negación. No me acuerdo exactamente de todas las fases del duelo en este momento. Pero la primera es la negación. Exacto. Ajá, estás en la primera, porque es como el shock. Sí, como que no entiendes. No lo creo, no lo entiendo. Esto no me está pasando a mí, pero sí me está pasando a mí. Y luego empezamos por las otras fases. Pero a mí me parece importante destacar lo que te pasó, que de una vez en el hospital te remitieron a un psicólogo. Quizá en ese momento no lo estabas aceptando tan bien, pero el proceso me gustaría decir como que me gusta mucho, porque honestamente, más que, sí, la carga física está en una pérdida de un bebé que no nació, pero la carga psicológica creo que es la más fuerte. La emocional debe ser muy fuerte. Bueno, sí, tuve esa cita esa vez con ese psicólogo, no fue el psicólogo que me trató, porque para mí, bueno, ya más adelante les contaré, para mí era muy importante que fuese mujer y que hablara español. O sea, era lo que yo quería. Y de hecho tuve una psicóloga excelente que está súper preparada con el tema de la muerte, que fue mi guía durante 6 meses. Se llama Larisa del Río y le agradezco toda mi evolución. Pero yo a ella la busqué un mes después de la pérdida. O sea, yo tuve esa primera cita y luego, como que luego fue que entendí o me hicieron entender que necesitaba un psicólogo. Pero siento que esos 4 días que tuviste para básicamente aceptar, básicamente. Es como que te regalaron 4 días porque te despidieras, para que entendieras, para que te despidieras de tu cuerpo en ese estado, para que aceptaras. ¿Sientes que los viviste todos en shock, como en negación, como bueno, sí, Dios mío, es lo que tú quieres? O en algún momento dijiste, pues esto está pasando y tengo que ir como caminando poco a poco por este proceso? Mira, yo dibujo, pinto, me encanta muchísimo todo lo que es relacionado al arte. De hecho, hice un cuadro el 18, en esos 4 días, yo hice un cuadro gigante, que luego más adelante fue como una bendición el cuadro, porque luego el cuadro estuvo expuesto en diciembre en Londres y en Bruselas estuvo expuesto en enero. Y el cuadro lo hice. Felicitaciones. El cuadro lo hice en esos 4 días, un cuadro de casi 2 metros, o sea, fue como que en éxtasis total. Luego les mando la foto para que la gente lo pueda ver aquí. Por favor. Y el cuadro dice atrás la fecha, el 18 de agosto del 2022, donde dice la parte de atrás, tomé todo mi dolor y lo convertí en arte. Entonces yo estuve 4 días en éxtasis y agarré pintura negra, porque el cuadro es negro con dorado, y eso fue dale, y estaba como en éxtasis. Cuando yo termino el cuadro, que ya es el domingo, el día antes de la operación, o sea, yo sentí que ahí me cayó todo, o sea, como que yo empecé a entender lo que estaba pasando, que ya me iban a sacar todo el otro día, y entonces ahí me dio una crisis, me dio un ataque de pánico, yo decía que no podía respirar, decía que me estaba muriendo, fue terrible, y creo que fue el peor día, fue el día antes de la intervención. Claro, porque creo que desahogaste todas tus emociones en el arte. Que qué bonito, me encanta que tengas esa habilidad, porque qué bonito es poder desahogarlo de alguna manera. Todos tenemos ciertas habilidades y nos desahogamos de maneras diferentes, pero siento que desahogaste tanto todo tu dolor en el arte, que cuando ya no tenías esa manera de copar con eso, fue como, ok, ya, ahora sí tengo que realizar, aceptarlo, aceptar. Y bueno, así el último, o sea,
el día antes de la operación fue terrible, yo no dormí, yo de verdad que la pasé súper mal, lloré todo lo que no había llorado los otros 3 días, o sea, me sentía muy, muy mal, y de hecho dije y todo, y que bueno, entonces yo, a partir del 30 de agosto, eso era 22 de agosto, mi bebé, la fecha de que se supone que tiene que llegar es el 21 de agosto. Un año después, todo es un año después. Entonces, exacto, tiene que llegar el 21 de agosto, que fue mi quiebre, que yo me operan el 22, el 21 fue mi momento de quiebre. Y entonces, nada, cuando llegué al hospital, etcétera, yo estaba súper nerviosa. Una de las enfermeras, o sea, yo llegué y encontré como una estampita, estaba arrugada. Y yo la agarré y me puse a leerla, o sea, como que en la habitación que me habían asignado, yo me encontré esa estampita. Y empecé a rezar, y yo me había llevado un rosario que era de la nonna de mi esposo, que me lo había dado mi suegro. Y yo me llevé todo, y hubo una de las enfermeras que llegó y me dijo, o sea, entendió todo lo que estaba pasando, a mi esposo todavía no le dejaban entrar, y me dijo, ¿te sientes sola? Sí. ¿Quieres rezar? Sí. Y se quedó conmigo, y entonces como que ella fue la que me calmó. Qué bella. Sí, 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 y por eso digo que de ese hospital tengo recuerdos tan, o sea, feos, pero también bonitos, porque me supieron llevar bastante de la mano. Eso fue el proceso físico, después venía obviamente el psicológico, del que me imagino que vamos a hablar ahora, a conversar. Sí, era lo que quería como que seguir al siguiente paso, de que después de todo este proceso tan fuerte, fue como, yo quiero saber, y también Ceci, ahorita dices tú qué más quieres saber de esta parte del proceso psicológico, como qué hiciste después. Ya nos comentaste que fuiste a terapia, qué otras herramientas te ayudaron a ti a sanar o copar con este tipo de duelo. ¿Cómo fue el apoyo de tus familiares? Porque yo me imagino que en ese momento te sentías como que no me pregunten, no me molesten. Entonces, es como cómo entender, ayudar aquí a los familiares a cómo copar con este tipo de situación y cómo sugerimos, porque cada proceso es diferente, pero cómo sugerimos que los familiares y amigos puedan como apoyar a esta persona sin tampoco como meterse demasiado en su vida, sin tampoco herirlo, sin tampoco seguir echándole sal a la herida. Eso es también es parte de lo que quiero saber. ¿Cómo crees tú que sería el acompañamiento adecuado? A ver, Ceci, ¿qué otra pregunta tienes tú? Yo quiero saber, más que todo, es qué era lo que tú querías que los demás hicieran en ese momento. Ajá, exacto. O sea, ¿qué esperabas tú de los demás? ¿Qué esperabas tú que los demás hicieran en ese momento por ti? Que no me hablaran. Okay. No quería que me preguntaras cómo estaba, no quería que me preguntaran nada. Creo que mis amigas me conocen y saben que cuando estoy en un momento de crisis yo me cierro. Livia, recuerdo muchísimo que me mandó un mensaje diciendo, no tienes que responderme, estoy contigo, yo le había comentado, o sea, mis mejores amigas sabían que yo lo que quería era, cuando yo estuviese lista, yo iba a salir. Y salí tanto que hice otro cuadro y lo puse en Instagram porque llegó un punto en que yo necesité hablar y contar mi historia. Pero en ese momento yo no quería que me hablaran y estaba muy agresiva. O sea, estaba súper agresiva. Cualquier cosa que tú me dijeras o si tú me escribías, Dios sabe por qué hace las cosas, cállate, no entiendo por qué tienes que decir esa estupidez de que Dios sabe por qué hace las cosas, o sea, no entiendo. Estás muy joven, o sea, creo que hay palabras que son cliché que no se deberían decir, que es como... En este momento, si Dios sabe por qué hace las cosas, a mí no me interesa saberlo. Eso no o se sea, debería decir. lo puedo decir dentro de 3 años. Es que años. no es el momento. No es el momento. A veces, yo siento que a veces la gente es muy poco empática en esos momentos. Y hay gente que compite con tu dolor. A mí me pasó peor. No me importa lo que te pasó en ese momento. Porque tú lo estás viendo el tuyo. Exacto. Entonces hay gente que compite con tu dolor, capaz no lo hacen por maldad, sino que te dicen como que mira, a mí me pasó así, pero imagínate si tuviese, no quiero imaginarme nada, lo que me pasó ya fue lo suficientemente horrible para yo imaginarme que hubiese nacido, imagínate la gente que se le mueren los hijos ya cuando nacen. No tienes por qué quitarle valor si está embarazado, no es mi dolor, es mi duelo. O desmeritar el dolor de los demás. Exacto, entonces en ese momento, respondiendo a la pregunta para no alargarnos, yo no quería que me dijeran nada, no era el momento, o sea, yo estaba como que en una fase
hablo mucho, como se pudieron dar cuenta, y yo estaba callada siempre. Y en ese proceso que tuviste, ¿qué hiciste tú diferente para salir de ahí? O sea, en ese hueco que uno se siente. O sea, ¿qué hiciste tú para decir, ok, no puedo estar aquí toda la vida, tengo que seguir? ¿Qué hiciste de diferente? Bueno, creo que mi esposo fue clave, porque obviamente es la persona con la que vivo y me conoce. Y él empezó a sentir que faltaba la chispita de la casa, o sea, porque él dice, tú eres como un televisor, yo lo necesito tener ahí prendido, no lo estoy escuchando, pero necesito ese ruido. Y había demasiada calma en la casa y él se empezó a preocupar. Y decía, está cayendo en depresión, no se está dando cuenta, necesito que se levante, o sea, necesito que entienda que está pasando algo. Y yo me refugié mucho en el trabajo. En la oficina me dijeron, tómate, yo estaba de vacaciones cuando eso pasó porque era agosto, pero cuando volví, mi jefe y la directora de recursos humanos me dijeron, tómate otros días, y yo le dije, no, yo necesito mantener mi mente ocupada. Y empecé a trabajar más horas de lo que me correspondía, etcétera, para no pensar en lo que me estaba pasando. Entonces, claro, él fue el que me dio, el que me dio cuenta, él fue el que se dio cuenta de toda la situación, y empiezo a conectarme más con el lado espiritual. Okay. De hecho... Ajá, ¿pero por qué? Porque lo sentía, o sea, porque sentía que realmente era lo que necesitaba, o sea, yo hice, bueno, yo pasé por demasiadas cosas, o sea, hice constelaciones familiares, las constelaciones familiares a mí me cambiaron la percepción de absolutamente. ¿Qué es una constelación familiar? Para que la gente también entienda un poco. Ok, las constelaciones pero tú las haces. No, yo no las hago. No. Sí, yo quiero saber qué es una constelación familiar y cómo te ayudó. O sea, ¿qué sientes que salió de ahí que te ayudó? Mira, yo estoy todavía, en estos días hablé con mi consteladora y le dije, ¿tú puedes creer que después de un año fue que yo entendí todo lo que me dijiste? Porque yo en ese momento estaba negada, o sea, porque yo pasé por muchas cosas antes de llegar, o sea, hice las constelaciones y también, obviamente, hice las constelaciones con una psicóloga clínica que está en Venezuela. También estaba en mi proceso de terapia psicológica, pero pasé por mil cosas, o sea, hice tarot terapéutico, me leyeron las cartas, o sea, yo a todo el mundo le decía, ¿por qué perdí el bebé? O sea, yo necesito que tú me digas por qué me pasó a mí, por qué esto, por qué, porque yo estaba buscando una respuesta que no existe. Y creo que el tratar de buscar, eso es lo que me está diciendo Cecilia, o sea, ¿qué es lo que te llevó a ese camino? Yo estaba buscando una respuesta y si yo la tenía que buscar en el chamanismo, o la tenía que buscar en las constelaciones, o la tenía que buscar en cualquier lugar. O la tenía que buscar, pasé por todas las religiones, o sea, por todo, o sea, fui a la iglesia, lloré, grité, o sea, todo. Yo necesitaba, eso fue lo que me llevó, una respuesta que me di cuenta que no existía. Entonces, las constelaciones familiares, y para contestar tu pregunta, todos tenemos historia, ¿verdad? Como les había comentado al principio de las almas. Todos tenemos historias y todos formamos parte de un sistema. Y nosotros heredamos cargas familiares. Somos 50% mamá y 50% papá. Entonces, yo realmente cuando llegué a las constelaciones, yo no es que llegué a las constelaciones y sabía que eran las constelaciones, yo llegué, dígame por qué yo perdí este bebé y cómo puedo hacer para no perder otro. Y ella, pero es que yo no soy una bruja. O sea, espérate, vamos con calma que hay que trabajar. Entonces, cuando tú decides constelar, decides trabajar y limpiar tu sistema, liberarte de cargas pasadas que heredas de tus antepasados, ancestros, de tus papás y de tu mamá, y entonces decides liberarte de cargas que uno están, obviamente, bueno, aquí este tema es más extenso, porque están registros acá, chicos, etcétera, etcétera, y son cosas que tú vas heredando y son como también como pequeños karmas, ¿no? Luego doy también con mi psicóloga, para no extenderme con el tema de las constelaciones, pero ahí entendí también un poquito, con mi psicóloga es budista. Y yo no la busqué budista, realmente pasó en el camino. Y ella me enseñó, por eso dije que pasé por muchas religiones para llegar también a esta respuesta que no existía. Y ella me dijo, Lorena, tú tienes que entender que el momento más importante de la vida es la muerte. Porque de ahí parte, para los que quieran, los que crean, obviamente,
una nueva reencarnación. Entonces tú tienes que aceptar este dolor, tienes que pasar el duelo, porque yo llegué como que, bueno, me mandaron al psicólogo, entonces dime ya qué tengo que hacer, porque es que ya me fastidia llorar, porque es que dime por qué. Y llegó un punto en que también yo me fijé muchísimo, yo soy súper perfeccionista, yo logré venirme al otro lado del mundo e igual ejercer, y yo decía, ¿por qué si yo hago todo bien, esto me sale mal? O sea, yo necesito que todo me expliques. Yo era en esa fase de... Y fue con ella que entendí. Eso no sería como un poco también la fase de ira, porque aquí tengo las fases del duelo, ¿ok? La negación, que ya hablamos de esto, la ira, luego viene la negociación, luego la depresión y la aceptación. Yo siento que cuando estabas buscando respuesta de por qué a mí, porque yo, Era ira. era ira. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, nada, obviamente que a mí lo que me ayudó fue la terapia psicológica, siempre, siempre de la mano, también con mi consteladora era psicóloga clínica, o sea, todo lo que a mí me ayudó a aceptar, porque llegar a la aceptación a mí me costó. Hubo un momento de la terapia donde yo me quedé como paralizada, no tenía avance, no mejoraba, no empeoraba, estaba como en un limbo, y mi psicóloga me dijo, necesito que tu esposo intervenga la próxima sesión porque no entiendo qué estamos haciendo mal, pero no estamos avanzando. Yo tenía un secreto que nadie sabía, no sabía ni mi esposa. Y en la terapia, esto ya es muy para el que lo quiera creer, ya les había dicho ya que yo era brujita. Y en la terapia con la psicóloga, a mí me prendían y me apagaban la luz en mi casa, te lo juro. Así, en terapia, tac, tac, se prendía y se apagaba la luz, tac, tac, se prendía y se apagaba la luz. Y ella, un día, me dice, Lorena, ¿qué tienes guardado en tu cuarto? Y yo, ¿qué? ¿Qué tienes guardado en tu cuarto? Tú tienes algo guardado en tu cuarto que no te deja avanzar y no es normal que nos apaguen la luz. O sea, si estás sola en tu casa, ¿cómo nos pueden prender y apagar la luz a cada rato? Yo tenía una cajita con todas las cosas de ese bebé. Tenía un bodycito negro, gracias. Yo todavía llego a la reflexión porque yo compré un body negro para un bebé que se supone que tenía que nacer vivo y no lo compré después que lo perdí. O sea, a mí me llegó, de hecho, me llegó el paquete unos días después de la operación, pero lo había comprado antes. Que se supone que yo decía que yo iba a decir por las redes sociales que yo iba a ser mamá. Y yo ahorita lo analizo y digo, ¿por qué era negro? O sea, no entiendo. Y tenía la prueba de embarazo, una carta que yo le había escrito despidiéndome. Tenía muchas cositas y ella me dijo, lo tienes que dejar ir. O sea, estás... Despedirte. O sea, ya tienes que soltarlo porque, y tienes que, ya, o sea, lo tienes que hacer. Y esa fue la sesión que hice, que estaba mi esposo, donde yo le di muy duro porque yo le decía a él, tú no, a mí no me entiendes, tú no entiendes mi dolor, tú no entiendes absolutamente nada. Y él me decía, no, es que tú no entiendes cómo yo lo vivo, porque evidentemente ahí yo entendí que él, pobrecito, le tocó remangarse las mangas y al empujarme. Pero él me decía, tú no sabes que si yo lloro solo en el carro, o si lloro en la oficina, o si lloro, como lloro, o sea, no lo puedes saber. Y me dice, o sea, creo que él me dijo algo ese día también que a mí me movió la fibra y fue lo que me ayudó también a avanzar. Y me dijo, Lorena, ese día tú perdiste un hijo. Yo ese día perdí un hijo, pero me dijeron que podía también haber perdido a mi esposo. Tú estás aquí. Y ya eso para mí es motivo de agradecimiento. Cuando él me dijo la palabra agradecimiento, a mí algo me hizo clic en la cabeza. Y yo dije, es verdad, yo tengo que agradecer que estoy viva y que estoy aquí y que lo puedo seguir contando y que mi útero está perfecto y que mi cuerpo reaccionó lo mejor que pudo. Exacto. Bueno, para hacer el cuento corto y no extendernos, la cajita se enterró. Okay. Y le dimos la despedida que el bebé se merecía. Luego sí tuve también como un sueño con esta alma y lo vi, por eso siempre supe que era un varón, porque yo pues después de la pérdida soñaba mucho con este bebé. Y sí me dijo como que ya, o sea, tienes que cerrar, no era tu momento, era el mío, déjame ir. Me dio otros mensajes, no sé qué, y yo creo que eso fue lo que hizo clic también como para que yo me despertara, y por eso siempre le decía a Livia antes de empezar el podcast, mira que lo mío fue bastante espiritual, o sea, porque soy la loquita, pero mi proceso creo que fue bastante de la mano a nivel espiritual, y
y me aferré mucho a la fe, o sea, por más de que yo busqué la fe, pero no en un solo Dios o en solo el Dios de la Iglesia Católica o solo el Dios, creo que lo busqué en todos los lugares, o sea, buscaba ese pedacito que me faltaba en todos los lugares y me enriqueció muchísimo porque aprendí mucho del budismo, aprendí del chamanismo, aprendí Claro. del judaísmo, aprendí del cristianismo. Aprendiste de todo un poquito. Aprendí de todo un poquito y entonces y al final Creo que siempre es como la fe está ahí y siempre va a estar ahí para nosotros. sí, creo que fue como que en toda esta búsqueda y todo este proceso tan doloroso y largo y de carga emocional muy fuerte, entendiste que a veces no hay que buscar respuestas como tangentes, tangibles o incluso gráficas, literales, sino que a veces la respuesta es que estoy aprendiendo de aquí, quién me convierto hoy y con qué me quedo y qué ¿Qué dejo quiero ir, ser? Con esta qué información que suelto. tengo, con esta Exacto. información que tengo, ¿en quién me quiero convertir? Exacto. Y qué quiero saber y qué quiero ser yo ahora. Y siento que fue muy importante todo ese cierre que tuvieron de enterrar la cajita y demás, porque ahí fue cuando vino la aceptación, porque tú estabas en depresión, te quedaste en la etapa de depresión estancada porque no querías soltar. Y muchas veces tenemos que soltar para dejar fluir todo. Y que Y en ese vengan cosas nuevas. momento, sí, y en ese momento viene la aceptación. Y me puse a pensar cuando estabas hablando y dije, qué lindo, porque a veces tendemos a ver la depresión como horrible porque la sentimos y es muy feo, pero al final es como cuando decimos después de la lluvia viene el arco iris, porque después de que pasas por ese foso tan feo y oscuro, empiezas a ver el túnel de luz y entonces viene algo mejor, más bonito. No, no, esto no quiere decir que todos tenemos que deprimirnos. No, 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 no. Solamente estoy diciendo que cuando nos deprimimos, porque hay un proceso muy fuerte que estamos viviendo, pero que después que salgamos de ahí, como que te vas a levantar más fuerte o más clara, al menos. Como que vas a tener más claridad, mejor entendimiento de ti misma y de todo y de la enseñanza, sin tratar de buscar razón, porque a veces nos metemos en eso. Y eso me pasa, tú mencionaste que eras perfeccionista y yo también soy un poco perfeccionista, lo descubrí ya de grande. Yo creí que yo era súper chill y tranquila, pero soy perfeccionista, ¿Cuándo? lo he mejorado. Sí, lo he mejorado muchísimo porque lo he trabajado mucho, porque la perfección no existe. Lo perfecto es ser imperfecto. Y eso es lo que cuesta tanto entender, porque siempre estamos detrás de lo que tiene que verse perfecto, estar perfecto, y no es así. Y me encantó también lo de, esto también es como muchas cosas de reflexiones de todo lo que has dicho, lo de las constelaciones familiares, porque es bueno recordar que, bueno, pero también es para quienes creen en la reencarnación y todo esto, pero si no crees en que tú reencarnaste, también están las cadenas familiares, y que creamos en eso o no. Siempre hay una carga, así como cuando dicen, es que tienes esa creencia porque así te criaron, bueno, pero así criaron a tu mamá y así a la mamá de tu mamá. Entonces, hay una cadena de cosas detrás de nosotros que no vemos y está en nosotros cómo queremos seguir sin ellas, avanzar, sanarlas, por nosotros y hasta por las generaciones que vengan. Mi familia consteló casi toda después de la pérdida porque yo era como una loca de las constelaciones. Pero en tu familia hubo otra pérdida antes que tú. Sí, sí. O sea, obviamente no. Yo creo que yo fui la que rompió ese, perdón, está sonando algo fuerte. Tranquilo. Son, Tú fuiste la que rompió el patrón. La cadena, el patrón. Hielo hablando. O sea, porque de hecho yo lo conté, yo obviamente le pregunté a Cristian como que, mira, me estoy dando cuenta que yo necesito hablar esto, porque yo necesito, o sea, a mí no me siguen muchísimas personas en Instagram, tengo 1000 seguidores, pero si 100 personas les llega mi mensaje, 100 personas es un auditorio completo. Sí. Entonces yo decía, si a 100 personas, a una persona, a 2 personas, a 10 personas le llega mi mensaje, yo quiero que la gente entienda que es algo que pasa y que lamentablemente, como decíamos al principio, no lo cuentan. Y entonces, obviamente, el hijo era de los dos. Yo no podía ponerme ahí a contar una historia sin que él me dijera como que sí, estoy de acuerdo. Y bueno, y la historia, obviamente que se extendió, etcétera, etcétera. Y eso me ayudó también muchísimo a lo que fue el sanar. Y cuando hice todo el tema de las constelaciones,
consteló mi esposo, consteló mi suegra, consteló mi cuñada, o sea, siento que hubo una sanación en el sistema. Y quizás esa era la misión de esta almita. Sí, es que Ok, muchas veces es y importante hablar, compartir, porque no sabemos a quién vamos a estar ayudando. No importa si tienes millones o no, siempre ayudas a un alma. exactamente. Y en este caso, bueno, este tema da para mucho de qué hablar, realmente. Yo Creo que sé. Livia y yo no vamos a poder contar nuestras historias, No, me da pena No, porque pero no, no. me El encanta, me enfoque encanta. era en ti, Ya sí. después Livia y yo nos encargamos de otro episodio, hablar de nuestras Parte experiencias, 2. tranquila, parte 2. Pero sí quiero saber, en todo este proceso que pasaste como duelo, ¿qué crees tú que te dejó a ti? O sea, a ti solamente, no a los demás, porque los demás Exacto. sí sé que le dejan un mensaje y está bien que dejes un mensaje para los demás, pero siento que lo más importante es qué mensaje te quedó a ti. O sea, a ti Lorena, qué mensaje te quedó y algo que te haya quedado como experiencia a ti. O sea, que tú digas, esta herramienta me la quedo yo porque esto me sirvió y esto si me vuelve a pasar, esto es lo que voy a utilizar. Esta es la herramienta que voy a sacar para ayudarme a mí misma. Me enseñó a ser paciente. Ok. Me enseñó a ser paciente porque con todo, o sea, con el tema de que un embarazo dura 9 meses, que crear vida es difícil, no es, ay, estás embarazada y ya, como les hemos dicho al principio, me enseñó a ser paciente porque yo llegué a todos los lugares buscando una respuesta, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, ya yo mañana no quiero llorar más, o sea, ya yo quiero estar bien. El duelo hay que vivirlo, el duelo hay que sentirlo, no te puedes Sentirlo. saltar ninguna fase del duelo, todas las fases del duelo las tienes que vivir. Y creo que me ayudó a eso, a ser paciente. Y me ayudó también a darme cuenta cómo estaba viviendo yo mi vida. ¿Estaba viviendo mi vida para mí o estaba viviendo mi vida para los demás? Estaba viviendo, estoy haciendo realmente lo que yo quiero hacer. Cuando mi esposo me dio ese empuje me dijeron que me podía quedar sin esposa, yo dije, o sea, yo me podía haber Puedes muerto. perder a alguien más. O sea, no era, yo creo que el shock fue como que, o sea, yo me pude haber muerto y yo los últimos días lo que hice fue pelear en la oficina porque soy abogado y peleo, obviamente, ¿no? Pero y dice, realmente mi vida la estoy viviendo como yo la quiero vivir. Y de ahí, evidentemente, dije, hay muchas creencias limitantes, hay muchas cosas en las que yo creo que no, de repente, yo soy católica, pero creo en el tarot, pero creo en la reencarnación, pero creo en cosas que no debería creer. Y digo, no me importa si a los demás, si a mi mamá le molesta o a los curas con los que estudié le molestan, esta es la vida que yo quiero seguir adelante y estas fueron las herramientas que a mí me sirvieron. No quiere decir que no sea católica, pero vivo mi fe y mi espiritualidad en este momento y en este punto de mi vida diferente. La vida es un ratico y te das cuenta como que, o sea, yo qué voy a hacer, voy a Hoy estar toda estamos mi y vida. mañana no sabemos. Exacto, y entonces voy a estar toda mi vida viviendo para los demás. Y también me ayudó a quitarme el peso de ser como el ejemplo de la amiga que se fue al otro lado del mundo y entonces ella lo logró porque ella logró ejercer el derecho y no sé qué. O el ejemplo de la muchachita buena que se casó y no sé qué cosa. No, yo no necesito ser el ejemplo de nadie. O sea, porque sentía que yo tenía que hacer todo Tenías perfecto. una carga. Sí, porque desde chiquita siempre he sido como el ejemplo de la niñita buena, la niñita que hace todo bien, la niñita estudiosa, la niñita que dibuja, la niñita que esto, etcétera. Y me quité esa carga y dije, no necesito ser el ejemplo de nadie. Yo necesito ser yo para mí. Punto. Y esa fue Exactamente. mi experiencia. Wow. 20 puntos, me encantó, me encantó, me La verdad encantó, me que el encantó. mensaje que acabas de decir me dejaste Me como sin palabras. Dije, encantó. ahora es mi mensaje de reflexión. No No, ya sé. no existe. No, Opacaste el mío, porque Lorena. honestamente, no. Y obviamente que me siento, tengo como muchas emociones porque me siento muy feliz por ti, me siento muy orgullosa, me Es que tú alegra. viviste este año conmigo intenso de la mano. Sí, yo obviamente, como dijo ella misma, a mí me gustaba hacerle saber que yo estaba presente, pero no quería invadir su espacio, ni sus momentos. Yo respetaba mucho cuando ella quería hablar y Sus cuando no, yo tiempos. siempre me hacía que ella se sintiera, estoy aquí, no me he olvidado de ti,
pero no te voy a molestar, porque yo entiendo que cada persona vive sus cosas así. En mi duelo particular, que en otro capítulo hablaremos de eso, porque era un duelo familiar, igual que el de Ceci, o sea, todos son familiares, pero este fue más como de madre, Sí. de bebé, de pérdida de un hijo. Yo era igual, no quería que me molestaran. Y entonces es como, esa cosa, yo decía, no quiero molestarla. Entonces, me siento tan orgullosa de todo lo que te has convertido, de todo lo que has logrado. Y no solo Lorena la abogada, Lorena lo logró en otro país, sino en la mujer que eres hoy, tus valores, tus creencias y que decidiste quitarte ese tabú de Sí. ser tú y punto. Duele a quien le duele, que le guste, le como no. Y me gustaría a mí cerrar con tu mensaje que dijiste, la vida es un ratito. Y a veces hay gente que pensará que es como trillado, ¿no? Como, ay, todo el mundo dice eso. Pero Pero no, es la así. vida es un ratito. No esperes que la vida te lo recuerde para tú entender que es un ratito. Porque lo Nosotros único somos, seguro que nosotros tenemos es la somos, muerte. nosotros somos prestados. Yo soy Sí. partidaria de que nosotros somos prestados. A nosotros nos pusieron aquí para aprender algo y cuando ya aprendemos eso que tenemos que aprender, sencillamente nos vamos, porque ya no hay más nada que hacer aquí. Sí, todas te venimos con una misión, exacto. Y ya, cuando tu misión Sea termina, chiquita, sea ya, cortica, sea de exacto. semanas, como este bebé que llegó y se fue, pero mira todo lo que Y está pasando regresamos alrededor al de él. lugar, Exacto. y Como si regresamos al tuvieras lugar, 90 años o 100 o 50, cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. exacto, y regresamos al lugar a donde vinimos. Exacto. Yo digo, o sea, que nosotros somos prestados aquí, nosotros Sí, no, sí, sí, no sí. pertenecemos a este lugar, nosotros pertenecemos a otro lugar y de ese lugar nos mandaron y regresamos otra vez al otro lugar. Exacto. Y ya. Sí. Y yo siento que Leo, el bebé, no, él no solo vino a sanar la camita de Anabela y prepararla, la Anabela es la bebé que pronto va a nacer, sino que también vino a sanar a su mamá y prepararla. Porque quizá, no digo que ibas a ser una mala madre, porque nunca jamás lo he pensado, pero quizá iba a tener otro tipo de mamá. Ahora Es tienes verdad. otro pensamiento y quizá lo necesitabas. Y él vino a prepararte Vino a sanarme, para Anabela. vino a sanar la Ajá. familia también, porque Sí. era lo que estaba diciendo, que todos constelaron, que yo estaba así como, yo me obsesioné con el tema de las constelaciones familiares. Luego les dejo el Instagram de la persona que me ayudó, por si les Claro interesa. que sí, me lo pasas y lo pongo Exacto. en la descripción de este video. Y se llama Norca y estos días hablé con ella y fue una enseñanza súper linda y es eso, es el sanar y es el sanar nuestro sistema y es el sanar nosotros y que bueno, y que ahora Anabela tiene una mamá mucho más consciente y mucho más abierta a cosas que quizás yo antes no. Antes no tenías idea. Exacto. Me encanta. Y ya cerrando y concluyendo este mensaje con todo, este episodio, con todos los mensajes que tuvimos, dime así, pero 3 cosas que a ti tú recomendarías a otra persona que está pasando por una situación como la tuya, como la que tú viviste. Bueno, la primera es la red de apoyo. La red de apoyo es súper importante. Tu red de apoyo no necesariamente. Yo tuve la fortuna que fue mi familia y mis mejores amigos, pero tú sabes y entiendes en el momento cuál va a ser tu red de apoyo. Vivir solo el proceso es difícil. Es bueno buscar tu tribu, es bueno buscar Tu equipo. que te entienda, tu equipo. Luego, atravesar el duelo, por muy duro que sea. No te puedes saltar, esto lo he dicho todo el episodio, todas las etapas son importantes. No te puedes pasar ninguna hoja, ninguna página, porque la vida te regresa a donde tú lo saltaste. Sí. Entonces, Hasta que lo aprendas. Exacto. Hasta que lo aprendes, como que lo repites. Entonces, es vivirlo, es no escuchar cuando te dicen, déjalo ir, déjalo ser, pasa la página. No, ese es tu momento. Y la tercera, obviamente que absolutamente todo lo que nos pasa y todas las pérdidas que tenemos, sea que perdamos a un hijo, perdamos a un papá o perdamos a un familiar muy cercano, un amigo, no, quizás no lo vas a ver en el momento porque es demasiado difícil y quizás pasen años para que lo entiendas, pero esa pérdida va a dejar una enseñanza en ti y va a marcar algo en ti y va a hacer que crezca y florezca en ti o sea, va a haber algo que te va a marcar en el corazón que te va a hacer una persona diferente, que te va a hacer una persona mejor. Y, o sea, de un proceso de luto van a nacer en ti, van a nacer muchísimas cosas
maravillosas en el sentido que cuando Dios te cierra una puerta, te va a abrir muchísimas otras que no te imaginas. Entonces, estar abiertos al mensaje, obviamente. Esas serían mis 3 recomendaciones. Me encantaron tus 3 recomendaciones. Muchas gracias por regalarnos esas recomendaciones, Lore. Y para cerrar y ya darles mis mensajitos finales de suscríbete a este canal, y si te gustó déjanos un comentario y nos puedes contar tu historia, y esperamos que todo lo que se ha dicho en este episodio te ayude en tu proceso, el que sea que estés viviendo. Yo quería decir, el duelo, la única manera de sanarlo es atravesándolo. No hay un atajo, no hay manera. Hay que enfrentarlo, sentirlo y sufrirlo para poder sanar, y vas a entender ese mensaje o esa versión o esa diferencia que te dejó. Como dice Lore, pueden ser años, pero sí pasa. Todo pasa en esta vida y todo tiene una razón de ser. No quiero sonar como cliché, pero es así. Entonces, no se olviden de suscribirse a este canal, suscribirse, seguirnos en Instagram. Es gratis. Ahora, Lore, nada más dinos tus redes sociales en tu Instagram, y no se te olvide dar a tu Instagram de Angelino Creativo, porque Lore es tremenda artista, síganla. Ella también hace cuadros y los envía, así que no te olvides de ofrecer ese servicio, porque también lo eres, es arte. Sí. Bueno, mis redes por la que conté toda mi historia, que es mi red personal, pero ahorita ya está pública, que es Lorena Piso Ávila 91, y Angolino Creativo, que es mi bebé, donde expongo mis cuadros. Lo tenía un poquito abandonado, pero ahorita lo estoy retomando, porque aparte estoy haciendo el cuadro de Anabela, que le va a dar continuación al cuadro de Leonardo, que luego se los envío para compartirlo por aquí. Y sí, hago cuadros personalizados, lo que quieran, los envío a cualquier parte del mundo, así que cualquier cosita. No solo soy abogado, vivo de mi arte también. Me encanta. Entonces, bueno, esas son mis redes sociales. Si quieren conocer más de la historia, más detallitos, por ahí la he contado también más detallada. Y creo que ahorita que se me quitó el miedo a la cámara, voy a empezar a hablar un poquito más por allá. Por favor. Sí. Muchas gracias. Recuerden compartir este video, compártelo si te gustó. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en un próximo episodio de Expreso Opinión. Chao. Chao, chicas. Muchas gracias por la invitación. Chao.